En el vasto y misterioso cielo sobre nosotros se encuentra una enigmática realidad que ha fascinado y entretenido a generaciones de personas en todo el mundo. OVNIs, u objetos voladores no identificados. Aunque la mayoría de estos encuentros siguen sin explicación, es innegable que algunos de los testimonios más creíbles pertenecen a una categoría muy especial: pilotos de líneas aéreas y miembros de la industria de la aviación. Todos los días, pilotos altamente capacitados surcan los cielos, transportando a miles de pasajeros de todo el mundo a sus destinos. Pero entre las nubes y las estrellas, algunos de estos pilotos presenciaron acontecimientos que desafían nuestras concepciones de lo que nos rodea. Estos son hombres y mujeres que se encontraron cara a cara con algo que estaba más allá de su comprensión de la realidad. En este documental, nos sumergiremos en los relatos de estos pilotos, exploraremos las grabaciones de audio y video de sus encuentros y escucharemos sus testimonios directos. Será un viaje fascinante e inquietante a través de algunos de los incidentes OVNI más famosos del mundo de la aviación. Y juntos iremos en búsqueda de la verdad detrás de estos misteriosos avistamientos y las implicaciones que tienen sobre nuestra comprensión del universo y nuestra posición dentro de él. Acompáñenos mientras levantamos el velo de uno de los temas más fascinantes y controvertidos de nuestro tiempo. Prepárense para mirar más allá del horizonte, escuchar la opinión de los científicos y preguntarse sobre la posibilidad de que nuestro mundo haya sido visitado por entidades o tecnologías que están más allá de nuestro entendimiento. Bienvenidos a los cielos del misterio. OVNI, primer contacto. La historia que ve a la aviación entrelazada con supuestos testimonios de avistamientos OVNI comenzó unos años antes de la invención del avión por los hermanos Wright, cuando el medio de transporte más usado para surcar los cielos era el dirigible. Por eso, en los archivos de los amantes de la ufología, se menciona la misteriosa ola de aeronaves fantasma que asombró a los Estados Unidos y a su opinión pública. A finales del siglo XIX, Estados Unidos estaba inmerso en una atmósfera de ferviente innovación tecnológica. El mundo estaba cambiando rápidamente, con inventos revolucionarios como el teléfono y el automóvil, que prometían transformar la vida cotidiana. En este contexto de rápida transformación, surgió un fenómeno que capturó la imaginación del público y pasó a ser conocido como el misterio de las aeronaves fantasma. A finales de 1896 y principios de 1897, miles de personas en todo el país afirmaron haber visto misteriosos objetos cruzando el cielo nocturno. Los informes variaban, pero realmente describían avistamientos de luces no identificadas moviéndose en la oscuridad, y algunos testimonios mencionaban aeronaves que parecían dirigibles. Este fenómeno se produjo en dos fases distintas. La primera, a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos, con el foco de actividad en California. La segunda fase pudo verse de manera más esporádica en localidades de las grandes llanuras en estados centrales y a lo largo de la costa oriental del país. Las descripciones de los objetos voladores variaron, aunque a menudo se describieron como grandes objetos con forma de cigarro, por lo que se les asociaba con dirigibles. Pero el detalle más sorprendente está relacionado con la observación de varios testigos de una tripulación a bordo de estas naves, que a menudo se distinguía por ventanas colocadas a lo largo de la superficie del objeto. Lo que hizo particularmente intrigantes estas observaciones fue el hecho de que, mientras unos afirmaban que la tripulación parecía humana, otros afirmaban que provenían de otro planeta, pues al observarlos a través de un telescopio, estos seres parecían tener una piel muy gris y un físico poco común en comparación a hombres o mujeres normales. Fue gracias a estas historias que se empezó a hablar de los marcianos, criaturas que apenas un año después de las aeronaves fantasma se popularizaron con la novela La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, una obra de ciencia ficción que muestra una civilización extraterrestre del planeta rojo aterrizar en la Tierra con el único propósito de invadirla y convertirla en un matadero de carne humana. No cabe duda de que una novela como La Guerra de los Mundos
que tuvo un enorme impacto en la cultura popular del mundo anglosajón, resultando ser un bestseller, o si se prefiere, un clásico de la literatura gótica y precursor de la literatura de ciencia ficción moderna, pudo haber influido en las ideas y, en consecuencia, los testimonios de muchas personas sobre estas misteriosas aeronaves. Además, la prensa de la época sabía que se tendría un incremento en sus ventas al hablar de marcianos que venían a invadir el planeta, en lugar de simples dirigibles, pilotados por algún extravagante inventor o un aventurero aristócrata. Las hipótesis sobre el origen de estas misteriosas aeronaves eran variadas. Muchos creían que eran producto de un brillante inventor, que aún no estaba listo para hacer pública su creación. Otros sospecharon que se trataba de algún bizarro invento o una broma elaborada. A pesar de esto, algunos estudiosos de la época comenzaron a cuestionarse si estos objetos voladores eran dirigibles construidos por humanos, dado que no había evidencia de vuelos largos de dirigibles en ese período. Sin embargo, cabe señalar que antes de los avistamientos de 1896 a 97, ya existían aeronaves en funcionamiento, aunque sus capacidades eran más limitadas que las descritas en los misteriosos relatos. Solomon Andrews, por ejemplo, realizó con éxito vuelos de prueba de su Aerion en 1863, pero estos dirigibles eran muy diferentes a los de las historias, al ser más pequeños y similares a un globo aerostático. Con el paso de los años, salieron artículos periodísticos, los testimonios se volvieron cada vez más imaginativos e irreales, y finalmente, como suele suceder, no se encontró explicación y todo quedó en el olvido. Al menos hasta los años 60, cuando se redescubrieron antiguos relatos periodísticos. Los investigadores de ovnis sugirieron que dichos avistamientos fueron los precursores para los de los platillos voladores, pilotados por extraterrestres, que se volvieron comunes después de la Segunda Guerra Mundial. Esta teoría, por lo tanto, vinculó el fenómeno de las aeronaves fantasma con las afirmaciones modernas sobre los ovnis, creando un vínculo intrigante entre el pasado y el presente. Sin embargo, estas teorías son solo inferencias de amantes del misterio, y no podemos saber si realmente existe una conexión entre los dos fenómenos. Pero, ¿qué impulsó estas historias de dirigibles a la imaginación colectiva de los estadounidenses a finales del siglo XIX? Hay que decir que la época se caracterizó por una creciente fascinación por el aire y por el vuelo de objetos pesados, los rápidos avances en aeronáutica y noticias de inventos relacionados con la aviación alimentaron la creencia de que el vuelo en avión era inminente. Esta fue la época en la que el periódico The Sacramento Bee publicó un supuesto telegrama de un inventor de Nueva York que afirmaba poder volar desde la costa este a California en solo 2 días. La gente estaba dispuesta a creer en la existencia de aviones avanzados y desconocidos. Además, como ya hemos visto, las novelas de la época a menudo trataban de máquinas voladoras y sus extraños inventores, alimentando aún más la imaginación del público. Las historias de Frank Reed y Louis Senarens, en particular, fueron muy apreciadas por el público americano y contribuyeron a difundir el entusiasmo por el vuelo. Julio Verne, un autor de fama internacional, tomó prestada la idea de un brillante y reservado inventor, quien construye una poderosa aeronave en su novela Robur, el Conquistador, de 1886, publicado en Estados Unidos en 1887. Otros autores de ciencia ficción como Robert Duncan Milne serializaron historias sobre aventureros que descubrieron el mundo viajando en dirigible, u otras en las que el dirigible era un medio de transporte imprescindible dentro del desarrollo de la trama. Para concluir esta introducción del siglo XIX, se puede afirmar que el misterio de las aeronaves fantasma se desarrolló en un contexto de intensa innovación tecnológica y creciente interés por los viajes aéreos. Estos avistamientos alimentaron la imaginación del público, creando un vínculo entre el pasado y el futuro, entre la era de las aeronaves fantasma y la de los ovnis. Aunque muchos avistamientos pueden atribuirse a identificaciones erróneas o bromas, el misterio persiste hoy
como un capítulo fascinante en la historia de la ufología y el folclore estadounidense. El 17 de diciembre de 1903, en Kitty Hawk, Carolina del Norte, los hermanos Wright volaron el primer avión de la historia, el Flyer One, y así comenzó la carrera hacia los cielos. En menos de 50 años, el dirigible fue sustituido casi por completo por el avión, una obra maestra tecnológica concebida por la humanidad, que durante la segunda mitad del siglo XX permitió a hombres y mujeres viajar por el mundo, cubriendo distancias de miles de kilómetros en menos de un día. Y todo esto sentados cómodamente en asientos a una altitud de 20.000 pies. Pero con la llegada de la era del avión, se empezaron a observar extraños fenómenos en los cielos, y pronto muchos pilotos comenzaron a convencerse de que no eran los únicos que podían surcar los cielos. El primer caso registrado en los archivos de la Fuerza Aérea es increíble y es considerado por los partidarios de la teoría OVNI como el comienzo de una larga historia de contactos entre nuestros aviones y los de entidades desconocidas. El 7 de enero de 1948, el aeródromo del ejército Godman en Fort Knox, Kentucky, recibió un informe de la Patrulla de Caminos de Kentucky de un objeto inusual moviéndose en el cielo, cerca de la ciudad de Madisonville. Este fue el primero de varios informes hechos tanto por civiles como por agentes de la policía. El objeto se dirigía hacia el oeste y fue descrito como de forma circular, con un diámetro de unos 300 pies. Mientras continuaba su trayectoria de vuelo, pasó por bases militares y sitios de entrenamiento cercanos, visible a simple vista. Y después de escuchar los informes de muchos soldados, la Fuerza Aérea decidió enviar a alguien para resolver la situación. 4 cazas F-51D Mustang del 165 Escuadrón de Cazas, al servicio de la Guardia Nacional Aérea de Kentucky, se les ordenó acercarse al objeto. Su capitán era Thomas Mantell. Así comenzó la persecución de la aeronave no identificada, que los pilotos luego definieron como un punto distante y por lo tanto difíciles de alcanzar e identificar. Los 4 cazas siguieron el objeto, pero inmediatamente surgieron problemas, lo que complicó toda la operación. El cuarto piloto regresó a la base después de unos minutos, debido a la escasez de combustible. Se suponía que los pilotos restantes nivelarían su altitud e intentarían ver el objeto con mayor claridad, pero Mantell ignoró las directivas. Básicamente, la torre de control quería que los 3 descendieran para observar el fenómeno, evitando alcanzar una altitud excesiva, que podría haber supuesto graves riesgos para los 3 pilotos. Pero Mantell no se conformó con ver el objeto desde abajo. Quería ser su igual, quería perseguirlo, quería capturarlo. Desafortunadamente, solo uno de los compañeros de Mantell, el teniente Albert Clements, tenía una máscara de oxígeno, pero aún así, el suministro de oxígeno era bajo, por lo que Clements y el tercer piloto, el teniente Hammond, interrumpieron la persecución a 22.500 pies. Mantell, sin embargo, siguió subiendo y notificó a la torre de control que había logrado acercarse lo suficiente al objeto para distinguir su gran tamaño y que el fuselaje parecía estar hecho de material metálico. Desafortunadamente, después de superar los 25.000 pies, Mantell perdió el conocimiento por falta de oxígeno y su avión se detuvo. Cayó en picada y luego se estrelló contra el suelo. El incidente de Mantell recibió mucha atención de la prensa y apareció en periódicos en todo el país. El incidente también despertó el interés y la atención del Proyecto Sign, el primer equipo de investigación de la Fuerza Aérea encargado de investigar los informes OVNI. Edward Ruppelt, capitán de la Fuerza Aérea, señaló que el Proyecto Sign rápidamente tomó la investigación del accidente de Mantell. Ante una avalancha de preguntas de los medios, los miembros del Proyecto Sign comprendieron la importancia de brindar una respuesta oportuna. Inicialmente se sugirió como explicación el planeta Venus, ya que unos años antes, otro piloto militar había confundido el planeta con un objeto volador en el cielo, y esto fue suficiente para acallar las innumerables preguntas de los periodistas.
El incidente volvió a llamar la atención en 1952, cuando el capitán Ruppelt, quien en ese proyecto supervisaba el proyecto Blue Book, que siguió el proyecto Sign, tuvo la tarea de revisar el incidente de Mantell. Ruppelt consultó a Allen Hynek, astrónomo de la Universidad Estatal de Ohio, y consultor científico tanto para el proyecto Sign como para el proyecto Blue Book. Inicialmente, Hynek había propuesto la misma explicación del planeta Venus, como ya había sucedido en 1948, principalmente porque Venus estaba en la misma posición en el cielo que el ovni visto por Mantell. Hynek, sin embargo, más tarde cambió de opinión, argumentando que la explicación de Venus era errónea. La razón: Venus no tenía suficiente brillo para ser visible para Mantell y otros testigos, y la presencia de una neblina considerable habría dificultado aún más su visibilidad en el cielo. Además, Hynek sugirió que Mantell podría haber identificado erróneamente al globo meteorológico de la Marina, Skyhook. Ruppelt consideró plausible la explicación de los globos, ya que eran propiedad de la Marina, estaban hechos de aluminio reflectante y tenían un diámetro de unos 100 pies. Por tanto, muy similar a la descripción del supuesto ovni. Entonces, según las teorías más aceptadas, dado que los globos, Skyhook, eran secreto en ese momento, ni Mantell ni los observadores en la torre de control habrían podido identificar el ovni como un globo Skyhook. Pero esto nunca fue probado, como lo escribió Ruppelt. Los investigadores también notaron que aunque Mantell era un piloto experimentado, era bastante nuevo en el P-51, y que esta relativa inexperiencia pudo haber sido un factor crucial en el accidente. Sin embargo, esto no explica la identidad del ovni. El cielo estaba despejado la noche del 24 de julio de 1948, y los pilotos Clarence Childs y John Whitted estaban en la cabina de un avión de pasajeros Douglas DC-3 de la compañía estadounidense Eastern Airlines. La aeronave sobrevolaba los alrededores de la ciudad de Montgomery, Alabama, cuando alrededor de las 2:45 am, Childs se encontró observando un brillo rojo y opaco sobre el avión. Al principio pensó que era un avión militar, que se dirigía a una base cercana, pero al poco tiempo, el objeto se acercó a su DC-3 y ambos pilotos quedaron asombrados al darse cuenta de que, ciertamente, no era tecnología tradicional, al menos en aquel entonces. El objeto se colocó delante de la nariz del DC-3, sobrevoló el lado derecho a gran velocidad y luego se detuvo en el aire, contradiciendo todas las leyes de la física y de la gravedad. Después de unos momentos, el objeto salió disparado a una velocidad sin precedentes, desapareciendo de la vista de los pilotos. Después, en el informe para las autoridades del aeropuerto, Childs y Whitted afirmaron que el objeto produjo una tremenda explosión de llamas desde su parte trasera y atravesó las nubes. Además, también dieron una descripción parcial de su aspecto. Parecía un avión sin alas. Parecía tener 2 filas de ventanas por las cuales brillaba una luz muy fuerte, tan fuerte como un resplandor de magnesio. El objeto medía 100 pies de largo, tenía un diámetro de unos 30 pies y tenía forma de cigarro. Ambos estaban seguros de lo que habían visto. Durante los interrogatorios proporcionaron detalles descriptivos, pero lamentablemente solo uno de los pasajeros a bordo, C.L. McKelvey, había notado algo inusual mirando por su ventana. No un ovni, sino un rayo de luz brillante que corría paralelo al ala del DC-3. En las oficinas del aeropuerto de Atlanta, Georgia, Childs y Whitted informaron de su avistamiento a la Fuerza Aérea de Estados Unidos e incluso fueron entrevistados por el personal del proyecto Sign. La versión oficial redactada habla de inconsistencias en los testimonios de los 2 pilotos. Por ejemplo, Childs afirmó haber visto una cabina iluminada en la nariz del avión, mientras que la sección central estaba hecha de un material semitransparente. Whitted, sin embargo, no vio ni la cabina ni la sección central transparente, pero en realidad afirmó haber observado una serie de pequeñas ventanas rectangulares. Sin embargo, ambos coincidieron en que el objeto no identificado viajaba en completo silencio
a pesar de los potentes motores que se habrían utilizado para realizar tales aceleraciones y que no afectó en modo alguno el vuelo del DC-3. Se limitó a observar el avión, casi como un animal, intrigado por la presencia del hombre en una zona que habita. Sin embargo, las inconsistencias de las dos historias no sirvieron para desacreditar la veracidad del avistamiento. La reacción del Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial también es prueba de ello. Según algunos comandantes de la época, la noticia del incidente de Childs Whitted los conmovió más que el incidente de Mantell, ya que era la primera vez que dos fuentes confiables habían estado lo suficientemente cerca de un ovni como para verlo bien. Cuando la noticia comenzó a circular dentro de la Fuerza Aérea, un jefe de tripulación en la base aérea de Robbins también dio un paso al frente e informó haber visto una luz extremadamente brillante pasando a gran velocidad sobre el complejo militar en la tarde del 24 de julio. Para muchos, este nuevo testimonio pareció confirmar la hipótesis del avistamiento. Desde este momento, historias y rumores no siempre verificados comenzaron a sucederse, hasta el punto de que el personal del proyecto Sign envió un estimado de la situación al jefe de gabinete de la Fuerza Aérea, Hoyt Vandenberg. En estos documentos ultrasecretos, el resultado de la investigación definía al ovni como un objeto interplanetario. Sin embargo, el general Vandenberg rechazó la valoración de la situación, ya que las pruebas aportadas en el informe eran insuficientes para sustentar una tesis de este calibre. Por ello, las opiniones de astrónomos expertos, como Allen Hayek, que concluyeron que Childs y Whitted efectivamente vieron algo en el cielo, pero que solo se trataba de un meteoro brillante, es una hipótesis dictada también por la lluvia de estrellas que se produjo en la noche del 24 de julio. En cuanto a las ventanas rectangulares y la cabina que Childs y Whitted afirmaron haber visto en el objeto, Hynek afirmó lo siguiente: debe dejarse en manos de los psicólogos decirnos si el rastro inmediato de un meteoro puede producir la inversión subjetiva de una nave con ventanas iluminadas. Aunque un funcionario del proyecto Sign no estuvo de acuerdo con la explicación de Hynek, argumentando que era obvio que este objeto no era un meteoro y que el objeto debió permanecer etiquetado como no identificado, los investigadores apoyaron la conclusión de Hynek. Posteriormente, muchos otros astrónomos, como Donald Menzel, optaron por el paso de un meteoro como explicación del incidente, destacando la posibilidad de que la visión de tal fenómeno a tales alturas pudiera haber llevado a ambos pilotos a malinterpretar lo que sus ojos vieron. El famoso combate aéreo de Gorman, que tuvo lugar el 1 de octubre de 1948, en los cielos de Fargo, Dakota del Norte, en Estados Unidos, es un incidente ovni ampliamente conocido y discutido. El capitán Edward Ruppelt incluyó este incidente en sus influyentes informes, afirmando que el llamado combate aéreo fue parte de los 3 incidentes ovnis clásicos de 1948 que convencieron a los especialistas de inteligencia de la Fuerza Aérea de que los ovnis eran reales. George Gorman, un piloto veterano y combatiente de la Segunda Guerra Mundial, fue protagonista de este evento mientras volaba un P-51 Mustang sobre Fargo durante un vuelo a campo traviesa con sus otros compañeros pilotos de la Guardia Nacional. Alrededor de las 9 p.m., además de su P-51, solo había un pequeño Piper Cub volando a una altura de unos 500 pies. Por lo tanto, la zona estaba libre de tráfico y las condiciones de visibilidad eran bastante buenas, cuando Gorman de repente notó un objeto extraño en el cielo nocturno, que parecía ser una luz intermitente, sin un contorno definido. Gorman contactó la torre de control del aeropuerto Héctor para preguntar si había otros aviones en la zona, pero la respuesta fue negativa. Además, el piloto del Piper Cub, A.D. Cannon, confirmó a la torre de control que había visto el objeto brillante. Gorman decidió perseguir el objeto, pero pronto descubrió que iba demasiado rápido para alcanzarlo en vuelo directo. Intentó por todos los medios interceptarlo, pero sin éxito. El objeto parecía ser una simple bola de luz, de tamaño pequeño, pero Gorman notó que aumentaba su brillo a medida que aceleraba. Después de varios intentos infructuosos,
el objeto hizo un ascenso vertical a gran velocidad, obligando a Gorman a seguirlo. Sin embargo, cuando su P-51 alcanzó una altitud de 14,000 pies, se detuvo mientras el objeto estaba a 2,000 pies por encima de él. Gorman hizo todo lo que pudo, pero el objeto parecía tener el control de la situación. Finalmente sobrevoló el aeropuerto Héctor, donde fue visto por otros testigos. A pesar de la amplia cobertura mediática y continuas investigaciones, los hallazgos de la Fuerza Aérea sugirieron posteriormente que el incidente fue causado por un globo meteorológico y que las extraordinarias maniobras vistas eran en realidad una ilusión por las maniobras de Gorman. El Servicio Meteorológico Aéreo reveló después que el 1 de octubre había lanzado un globo meteorológico iluminado desde Fargo a las 8:50 p.m. y luego a las 9 p.m. el globo habría estado en el área donde Gorman y los pasajeros del Piper Cub vieron por primera vez el objeto iluminado. Los investigadores del Proyecto Sign también creían que los movimientos del objeto eran una ilusión causada por los repentinos movimientos del avión de Gorman. Además, también plantearon la hipótesis que cuando el globo desapareció de la vista, Gorman llegó a creer que el planeta Júpiter era el ovni y por lo tanto persiguió por error al planeta, mientras volaba al sur de Fargo antes de detenerse y regresar exitosamente a la Tierra. Aunque algunos investigadores de ovnis no estuvieron de acuerdo con las conclusiones de la Fuerza Aérea y siguieron considerando el caso sin resolver, otros investigadores aprobaron las conclusiones del Proyecto Sign sobre el caso. Así termina el último de los 3 grandes casos de 1948. En un frío día de primavera, el 12 de abril de 1969, en el aeropuerto de Pori, la Fuerza Aérea finlandesa llevaba a cabo una misión de entrenamiento de rutina. Un joven piloto en formación, Tarmo Tukeva, estaba a bordo de un avión Fuga Magister, listo para poner en práctica sus habilidades y conocimientos. Pero repentinamente una voz en su auricular le informó de una situación inusual en el cielo sobre él. El controlador de vuelo de las fuerzas de defensa le ordenó investigar algo fuera de lo común. 7 presuntos globos aerostáticos que flotaban en la atmósfera a varias altitudes, variando entre 5,000 y 10,000 pies, justo encima del aeropuerto de Pori. Tukeva, mientras se acercaba al misterioso objeto, quedó abrumado por un sentimiento de asombro mezclado con ansiedad. Los objetos tenían formas esquivas, parecían alternar entre esféricas y discoidales. Esto hizo imposible estabilizar su distancia con precisión. Lo que más le llamó la atención fue su asombrosa velocidad, al alejarse de él con una rapidez desconcertante, casi desafiando las leyes de la física. Sin embargo, este increíble evento no se detuvo en los cielos de Pori. Lejos del aeropuerto, a 200 kilómetros, en el aeropuerto de Vaasa, surgieron informes de radar similares e indescifrables. El interés por estos enigmáticos objetos se extendió como la pólvora. Otro piloto en formación, Juko Kurren, afirmó haber escuchado las comunicaciones por radio entre el controlador aéreo y Tukeva, y que también había visto los inexplicables objetos con sus formas esféricas y de disco. La revista de la Fuerza Armada finlandesa, Ruutovaki, informó que los acontecimientos del 12 de abril tenían similitudes con otros casos registrados en el pasado. Estos casos ocurrieron a menudo sobre cuerpos de agua durante ejercicios militares en curso, y algunos rumores sugirieron que podrían atribuirse a aviones transnacionales o naves espía, probablemente de origen soviético. Sin embargo, la explicación quedó incompleta, y el misterio siguió surcando en el cielo de Finlandia. En el vasto panorama de misteriosas desapariciones y encuentros con ovnis, uno de los casos más intrigantes y discutidos es sin duda el de Frederick Valentik. Su historia se ha convertido en un enigma que ha fascinado a entusiastas investigadores y curiosos de la ufología de todo el mundo. En 1978, la muerte de Frederick Valentik
Coincidiendo con su propio testimonio de un encuentro con un objeto volador no identificado, planteó una serie de preguntas sin respuesta y sigue siendo objeto de especulaciones. Valentić era un joven piloto australiano apasionado por la aviación desde pequeño. Nacido el 9 de junio de 1958 en Melbourne, Valentić siempre había soñado con ser piloto y había obtenido su licencia de vuelo privado con tan solo 19 años. Fue descrito como un niño afable, amante de la naturaleza con un sincero interés por los misterios del cielo. El joven piloto había acumulado aproximadamente 150 horas de vuelo en total y poseía una habilitación de instrumentos de clase 4 que le permitía volar de noche, pero solo en condiciones climáticas favorables. Había solicitado 2 veces unirse a la Real Fuerza Aérea Australiana, la RAF, pero fue rechazado por falta de calificación. Fue miembro del Cuerpo de Entrenamiento Aéreo de la RAF, decidido a tener una carrera en la aviación. El 21 de octubre de 1978, a la edad de 20 años, Valentić estaba a punto de embarcarse en un entrenamiento de vuelo nocturno en su pequeña avioneta Cessna 182L desde Moorabbin, un aeródromo cerca de Melbourne. Su plan era sobrevolar el estrecho de Bass, una zona marítima entre el continente australiano y la isla de Tasmania, y luego regresar a Melbourne. Lo que hace el caso de Frederick Valentić tan extraordinario es su informe radial que ocurrió con el controlador de tránsito aéreo en el aeropuerto de Melbourne. Aproximadamente a las 7:06 p.m., Valentić informó que estaba viendo un objeto no identificado, que estaba a unos 1000 pies por encima de él. Describió el objeto como metálico y de forma alargada. Al principio pensó que podría tratarse de un avión militar en una misión secreta. Sin embargo, las cosas dieron un giro inquietante cuando Valentić informó que el objeto comenzó a acercarse a una velocidad increíble. Dijo que el ovni era capaz de seguirlo y rodear su avión de una manera extraña y aparentemente imposible para un avión convencional. Valentić parecía cada vez más agitado mientras contaba su experiencia por radio. El controlador aéreo intentó calmar a Valentić, ofreciéndole explicaciones racionales de lo que estaba viendo. Por ejemplo, sugirió que podría ser un avión o un satélite, pero Valentić rechazó estas explicaciones e insistió en que el objeto estaba en continuo movimiento y parecía guiado por algún tipo de inteligencia. El relato de las últimas palabras de Valentić durante su transmisión de radio con el control de tráfico aéreo son una de las partes más inquietantes de esta historia. Antes de que la comunicación se cortara abruptamente, Valentić afirmó haber visto una luz verde brillante que iluminaba el ovni. Sus últimas palabras fueron: "Todo es extraño, es realmente extraño, estoy..." Después de esta declaración, la radio permanece en silencio y no hubo más comunicaciones con Valentić. La repentina desaparición del joven piloto y el misterio que rodeó su encuentro con el ovni alimentaron una extensa investigación y una serie de teorías por parte de ufólogos, científicos e investigadores paranormales. Tras la desaparición de Valentić, las autoridades australianas lanzaron una amplia operación de búsqueda y rescate para encontrar al joven piloto y su avión. Sin embargo, a pesar de los intensos esfuerzos, no se encontraron señales del avión ni de Valentić. Esto generó aún más preguntas y alimentó más las teorías sobre el incidente. Los ufólogos fueron de los primeros en afirmar que Valentić había sido abducido y que había entrado por accidente en una especie de portal dimensional, creado por alguna forma de inteligencia superior. Estas teorías, sin embargo, han sido ampliamente rechazadas por la comunidad científica, que ha buscado explicaciones más plausibles para este suceso. Según su padre, Valentić era un ferviente creyente en los ovnis y le preocupaba ser objeto de su ataque. Su último vuelo tuvo a King Island como su destino, pero se desconocen los motivos de este vuelo. Valentić les dijo a los oficiales de vuelo que iba a recoger a algunos amigos a la isla, mientras que a otros les dijo que iba a recoger algunos camarones. Sin embargo, más tarde se descubrió que ambas explicaciones eran falsas. Además,
Ni siquiera había informado al aeropuerto de King Island de su intención de aterrizar, lo que iba en contra de los procedimientos habituales. Tras la desaparición de Valentick, se llevaron a cabo búsquedas marítimas y aéreas en una amplia zona, en la que participaron diversos recursos, entre ellos un avión Lockheed de la RAF, un P-3 Orion y 8 aviones civiles. La búsqueda cubrió 1000 millas cuadradas, pero concluyó el 25 de octubre de 1978 sin resultados. 5 años después de la desaparición de Valentick, el flap del capó de su avión fue encontrado en la costa de la isla Flinders. Este hallazgo no proporcionó ninguna respuesta, pero planteó más preguntas. Se han dado varias explicaciones a la desaparición de Valentick. Algunos sugirieron que podría haber fingido su desaparición, ya que su avión tenía suficiente combustible para un largo viaje y no había sido rastreado por el radar. Otra explicación propuesta es que Valentick se desorientó y volaba boca abajo. Si este fuera el caso, las luces que creía ver habrían sido las luces de su propio avión, reflejadas en el agua, y luego se habría estrellado en el mar. Sin embargo, el modelo del avión que pilotaba se habría apagado rápidamente en una posición invertida. También se especuló sobre un suicidio, pero esta posibilidad fue descartada, según los testimonios de sus colegas. Una revisión de datos de radio y otros datos, hecha en 2013 por un astrónomo y piloto, creyó que Valentick podría haber sido engañado por una ilusión de horizonte inclinado y había tratado de compensar, poniendo involuntariamente su avión en una espiral descendente. Esto pudo haber provocado el ralentí irregular informado por Valentick. Astrónomos también sugirieron que las luces estacionarias detectadas por Valentick podrían haber sido planetas como Venus, Marte y Mercurio, junto con la estrella Antares, comportándose de una manera consistente con su descripción. Los ufólogos, sin embargo, han atribuido la desaparición de Valentick a la voluntad de alguna forma de vida extraterrestre, y la evidencia de ello se encontraría en una serie de testimonios de ciudadanos locales. Varias personas informaron haber visto una luz verde esa noche del 21 de octubre, que se movía erráticamente por el cielo. Esto alimentó las teorías sobre los ovnis y su posible captura por parte de ellos. Sin embargo, estas teorías fueron objeto de debate y escepticismo por parte de la comunidad científica. Sin embargo, la desaparición de Frederick Valentick sigue siendo un misterio sin resolver y continúa provocando debates y especulaciones entre los entusiastas de los ovnis, los científicos y los investigadores paranormales. Pero lamentablemente, la verdad detrás de esta tragedia puede seguir siendo un enigma para siempre. El incidente ovni de Manises es uno de los casos más conocidos de avistamientos de objetos voladores no identificados en España, ocurrido en 1979 y que involucró un vuelo de la aerolínea TAE. Este famoso suceso sigue siendo uno de los casos más debatidos en el ámbito de los ovnis en España. En noviembre de 1979, un Boeing 727 operado por la empresa Trabajos Aéreos y Enlaces, TAE, con 109 pasajeros a bordo y con salida desde Salzburgo, Austria, hacia Las Palmas en las Islas Canarias en España, experimentó una serie de misteriosos eventos mientras se acercaba al aeropuerto de Valencia. El comandante Francisco Javier Lerdo de Tejada y su tripulación notaron varias luces rojas acercándose rápidamente al avión, aparentemente en curso de colisión. Esta situación alarmó a la tripulación, que intentó pedir explicaciones al control aéreo, pero una vez más, en esta ocasión, las luces observadas no habían sido detectadas por los radares del aeropuerto. Para evitar una posible colisión, el comandante decidió cambiar de altitud, pero las luces continuaron siguiendo al avión, acercándose cada vez más, hasta quedar a menos de medio kilómetro de distancia. Preocupado por la seguridad del vuelo y considerando imposible realizar maniobras evasivas, el comandante decidió realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises, que ocurrió a las 23:45 horas. La tripulación informó que las luces se apagaron poco antes del aterrizaje.
Numerosos testigos en tierra afirmaron haber visto un objeto no identificado cerca de la pista del aeropuerto. Se alertó al Ejército del Aire español y se envió un avión Mirage F-1 para investigar el objeto. El piloto del Mirage, capitán Fernando Cámara, despegó puntualmente, identificó las luces y, aprovechando la velocidad de su avión, logró acercarse lo suficiente para observar con atención el objeto, que describió a sus compañeros en tierra como un cono truncado con una luz cambiante de color claro. Estas son las palabras escritas en el informe oficial que el capitán presentó esa noche. Vi la luz, aunque mi radar no detectó nada. Volaba a unos 1000 kilómetros por hora, y cuando lo alcancé, la luz pasó de estar estática a volar delante de mí a la misma velocidad. Era consciente de que este objeto me estaba detectando, porque los sistemas de amenaza de mi avión estaban activados, pero solo pude verlo con mis propios ojos. El objeto aceleró bruscamente y desapareció en la negrura del cielo. Pero unos momentos después, el radar de alerta a bordo del F-1 comenzó a informar de una situación preocupante. El caza había sido iluminado, lo que significa que había quedado fijado por la señal de radar de un objeto enemigo, una situación que suele ocurrir en la batalla cuando hay un ataque de sistemas de misiles antiaéreos. Al mismo tiempo, se iniciaron las comunicaciones de voz entre el piloto y el centro de control militar, conocido como Pegaso, y ubicado en la base aérea de Torrejón, en Ardós. Sufrió inexplicables interferencias. La tensión en la cabina iba en aumento. El capitán ya estaba preparado para una maniobra evasiva seguida de un eventual contraataque, pero afortunadamente restableció el contacto visual con el objeto no identificado. Estaba delante del caza y seguía un rumbo recto a velocidad constante. Habiendo escapado del peligro de un ataque, la persecución continuó durante algunos minutos. Sin embargo, el capitán pronto se dio cuenta que este ya no era el avión que había visto anteriormente. Cuando me acerqué, me encontré frente a un disco blanco. Era muy diferente a la otra luz, pero la interferencia que produjo en mi avión fue la misma. Lo perseguí hasta la zona de Mallorca, pero ante la imposibilidad de alcanzarlo y la falta de combustible, decidí volver. Luego, por tercera vez, el ovni desapareció en la oscuridad, dirigiéndose con toda probabilidad hacia el continente africano. La nave espacial había escapado de la Fuerza Aérea Militar, pero había dejado un rastro de incertidumbre y aprensión entre los pilotos. Tras horas de persecución sin resultados tangibles y con el depósito de combustible ya vacío, el piloto tuvo que regresar a su base en Los Llanos, llevando consigo solo preguntas sin respuesta y una profunda sensación de impotencia. El incidente de Manises atrajo la atención de los medios y fue objeto de debate público. En septiembre de 1980, un diputado español presentó una solicitud de explicación oficial al Parlamento español. Pero el caso fue cerrado y atribuido a una ilusión óptica. El informe oficial, hecho público recién en agosto de 1994, sugirió que las luces vendrían de una refinería química presente en la zona, así como del brillo de estrellas y planetas que, como en todos los casos analizados hasta ahora, habrían confundido a los pilotos. Además, se dio una explicación sobre las interferencias de radar, registradas desde la torre de control y el Mirage. Según el Parlamento español, la culpa habría sido del equipamiento tecnológico presente en los buques de la Sexta Flota de los Estados Unidos de América, que en aquel momento estaba presente cerca de las costas españolas. Sin embargo, los ufólogos cuestionan esta explicación, argumentando que la tripulación y el piloto militar deberían haber podido distinguir entre las luces provenientes de la Tierra y los objetos voladores no identificados. Además, el piloto del Mirage rechazó la hipótesis de que las perturbaciones electrónicas hubieran sido provocadas por la Sexta Flota, ya que estaba demasiado lejos. El incidente de Manises sigue siendo un enigma sin resolver, un acontecimiento digno de ser replanteado en una película de ciencia ficción y que nos muestra hasta qué punto nuestro mundo todavía tiene muchos misterios por descubrir.
El 17 de noviembre de 1986, el vuelo de carga 1628 de la aerolínea nacional japonesa Japan Airlines, JAL, se convirtió en protagonista de un enigmático incidente ovni al transportar un precioso cargamento de vino Beaujolais. Durante el tramo del vuelo entre Reykjavik y Anchorage, a las 17:11 horas en el este de Alaska, la tripulación hizo un descubrimiento extraordinario. Por la izquierda del avión aparecieron repentinamente dos objetos no identificados y acercaron rápidamente desde abajo, posicionándose junto al avión aparentemente escoltándolo. Estos objetos presentaban dos conjuntos rectangulares de luces que parecían ser boquillas o propulsores, aunque sus estructuras permanecían oscurecidas en el crepúsculo. A medida que se acercaban, la cabina del avión se iluminó de repente. Al menos los dos primeros objetos fueron observados por los tres miembros de la tripulación: el capitán Terauchi, el copiloto Temefushi y el ingeniero de vuelo Tsukawa. La ilustración de los dos primeros objetos se basó en los dibujos y descripciones del capitán Terauchi. Eran luces fugaces, tenían forma cuadrada, estaban entre 500 y 1000 pies delante de la cabina, pero un poco más altos en altitud. Después de que el vuelo entró en el espacio aéreo de Alaska, se dirigió hacia Talkeetna. A las 5:11 p.m., el capitán Terauchi había notado dos aviones en su extremo izquierdo y aproximadamente a 2000 pies por debajo de su altitud, que en ese momento percibió como aviones militares en reconocimiento. Parecían escoltar al 747, siguiendo su trayectoria de vuelo y adaptándose a su velocidad. A las 17:19, sin embargo, los dos objetos giraron bruscamente y se movieron delante de la nariz del avión. El comandante Terauchi, para describir esta maniobra, dijo: activaron una especie de empuje inverso y sus luces se volvieron deslumbrantes. Para igualar la velocidad del avión durante su aproximación lateral, mostraron un verdadero desprecio por la inercia. Terauchi también informó que el objeto volaba como si la gravedad no existiera. Aceleró, luego se detuvo y luego voló a nuestra velocidad, en nuestra dirección, de modo que nos pareció estacionario. Al instante siguiente cambió de rumbo. En otras palabras, el objeto volador había superado la gravedad. Durante unos 15 minutos, los dos ovnis acompañaron al 747 con un movimiento ondulante, mientras que la intensidad de la luz que liberaban variaba como si fueran dos corazones palpitando de energía. Cada objeto tenía una estructura cuadrada, con dos filas de lo que parecían ser motores o boquillas brillantes, separados por un área central oscura. En su relato, el capitán Terauchi sugirió que desde otro ángulo parecían cilíndricos y atribuyó el movimiento de las boquillas a la rotación de los propios cilindros. De repente, a las 17:23, los objetos se alejaron y se dirigieron hacia un punto debajo del horizonte en el este. Cuando los primeros objetos desaparecieron, el capitán Terauchi hizo un descubrimiento interesante. Notó una delgada banda de luz que parecía estar de alguna manera relacionada con la altitud, velocidad y dirección de los objetos. Para confirmar este avistamiento, Terauchi configuró el radar a bordo con un alcance de 25 millas náuticas y confirmó la presencia de un objeto en la dirección esperada, aproximadamente a 7.5 millas náuticas de distancia, y notificó a Control de Tráfico de Anchorage, o ATC. El ATC no detectó nada en su radar, pero el NORAD, Centro Regional de Controles de Operaciones de Elmendorf, situado justo en la ruta de vuelo, informó de un regreso primario después de varios minutos. Cuando las luces de la ciudad de Fairbanks comenzaron a ser visibles y la noche se hizo más clara, el capitán Terauchi tuvo la sensación de percibir la silueta de una nave espacial gigante en el lado izquierdo del Jumbo Jet. Para Terauchi, esta gran nave voladora parecía tener el doble de tamaño de un portaaviones, pero esta vez el radar de corto alcance del aeropuerto de Fairbanks no registró ningún rastro del objeto. El vuelo 1628 de JAL optó finalmente por el regreso,
lo que combinado con una disminución de altitud le hizo perder de vista el objeto. El capitán Terauchi, en el informe oficial de la Administración Federal de Aviación, o FAA, clasificó el objeto como un ovni. Posteriormente, Terauchi publicó una entrevista con 2 periodistas de noticias de Kioto en diciembre de 1986. Esta acción le valió el castigo de la aerolínea, que lo trasladó a un trabajo de oficina. Más tarde, Terauchi fue reintegrado como piloto y luego se retiró en la región del norte de Kanto, en Japón. La noticia del incidente fue confirmada por los medios cuando Kyoto News contactó al oficial de información pública de la FAA en Anchorage el 24 de diciembre, seguido por UPI el 29 de diciembre. La FAA de Alaska buscó el asesoramiento de John Callahan, jefe de la División de Incidentes e Investigaciones de la FAA, para gestionar la situación de los medios. Inicialmente pensó que el incidente se debía a un vuelo de prueba de un bombardero furtivo en su fase de desarrollo. Posteriormente, tras un análisis de los datos de radar y de las grabaciones vocales, funcionarios del gobierno, incluyendo representantes del FBI, la CIA y el Grupo de Estudio Científico del presidente Reagan, concluyeron que el incidente debía permanecer en secreto. Pero la explicación científica de todo esto, como en los casos anteriores, puede venir dictada por la iluminación de los planetas, y que los avistamientos de los objetos brillantes se debieron a la presencia de Júpiter y Marte en la bóveda celeste. Tesis sustentada por los escépticos. Considerando además que durante la noche del incidente, el espacio aéreo en cuestión estaba muy ocupado, pero ninguna otra tripulación notó luces extrañas u objetos enormes en el cielo. El 7 de noviembre de 2006 fue un frío día de mediados de otoño en Chicago. La noche se acercaba lentamente sobre el aeropuerto internacional O'Hare, uno de los más transitados del mundo. Más precisamente, el reloj marcaba las 16:15 horas y una docena de empleados de United Airlines estaban inmersos en sus tareas diarias. Sin embargo, nadie habría ni podría haber predicho que ese día poco después pasaría a la historia, gracias a la ocurrencia de un hecho extraordinario. Mientras los pasajeros se preparaban para abordar el vuelo 446 de United Airlines rumbo a Charlotte, Carolina del Norte, un empleado de la pista realizaba sus tareas de rutina, cuando en el cielo sobre él algo llamó su atención y lo dejó sin palabras. Vio un objeto suspendido en el aire, completamente silencioso y con una superficie exterior parecida al metal. Esa visión inusual y fascinante sería conocida como el OVNI O'Hare. No fue solo el empleado de la pista quien presenció este extraordinario evento. Los pilotos de la aerolínea, la tripulación, pasajeros, ejecutivos de aerolíneas y mecánicos en los hangares quedaron sin aliento ante esta vista surrealista. El inusual silencio del objeto, de diámetro estimado de 6 a 24 pies, y su color gris oscuro, lo hicieron destacar claramente en el cielo nublado. Pero incluso fuera del aeropuerto, decenas de personas lograron observar ese fenómeno. Uno de ellos describió el misterioso objeto como un disco suspendido en el aire, con una forma claramente distinta en comparación con las nubes circundantes. Este increíble espectáculo duró unos 5 minutos, pero pareció una eternidad a quienes lo presenciaron. Los empleados de United Airlines se juntaban al aire libre, intrigados por las conversaciones de radio que indicaban un fenómeno extraordinario en sus cielos. La noticia se difundió rápidamente, primero en el aeropuerto, luego en Chicago y finalmente en todo el mundo. Sin embargo, cuando los medios comenzaron a buscar respuestas, tanto United Airlines como la Administración Federal de Aviación, la FAA, negaron tener información sobre el OVNI O'Hare. Parecía que algo extraordinario había sucedido, pero las autoridades estaban decididas a guardar silencio. Solo gracias a una petición del Chicago Tribune, basada en el Acto de Libertad de Información, el FOIA, que surge una conversación sorprendente. Una llamada entre un supervisor del aeropuerto y un funcionario de la FAA reveló que el evento fue reportado oficialmente. Sin embargo, la FAA rápidamente desestimó el incidente,
clasificándolo como un fenómeno meteorológico y rechazando cualquier investigación adicional. Esta decisión indignó a los investigadores de ovnis, que enfatizaron la responsabilidad que tenía la FAA en la investigación de posibles amenazas a la seguridad en los cielos estadounidenses. Un objeto descubierto por numerosos empleados e informado oficialmente por al menos uno de ellos, suspendido sobre uno de los aeropuertos más transitados del mundo, merecía sin duda una investigación más exhaustiva. El Centro Nacional de Informes de Aviación sobre Fenómenos Anómalos, o NARCAP, tomó en serio el caso y publicó un informe detallado de 155 páginas sobre el avistamiento. Y para compilarlo lo mejor que pudieron, solicitaron una investigación gubernamental y tecnologías de detección de radar más avanzadas que los que ya tenían. Reconocieron que cada vez que un objeto podía permanecer suspendido durante varios minutos sobre un aeropuerto concurrido, pero no era registrado, ni visualmente ni por el radar de la torre de control, planteaba una amenaza potencial a la seguridad de los vuelos y a la seguridad interna de los Estados Unidos de América. Después de todo, este incidente ocurrió apenas 5 años después del ataque al World Trade Center en Nueva York. Lo que está a punto de escuchar es un pequeño extracto de las 128 páginas del informe elaborado por NARCAP, que sirvió como resumen del avistamiento, mostrando los problemas críticos de seguridad que estaban presentes ese 7 de noviembre en el aeropuerto O'Hare. Según el testimonio de los testigos, el tamaño del UAP habría oscilado entre 20 y 80 pies de diámetro. Aceleró en un ángulo muy inclinado a través de la base de la nube de 1900 pies, dejando un agujero redondo de aproximadamente su propio tamaño, que duró hasta 14 minutos. Esto sugiere un objeto sobrecalentado o energía térmica irradiada del orden de 94 kilojoules por metro cúbico. Según la FAA, el radar no detectó nada en este lugar, hora o día, ni fue visto por los controladores de tráfico aéreo desde la torre principal. Un examen de los datos de radar primarios, proporcionados por la FAA, confirmó la primera afirmación. Sin embargo, un controlador terrestre entrante de la FAA comentó sobre el OVNI, UAP, alrededor de las 3:38 p.m., mucho antes de que el objeto hubiera partido. Ninguna tripulación de vuelo de entrada o de salida hace ninguna referencia a un UAP, excepto 2 mecánicos de taxis de mantenimiento de United que mueven un avión vacío al hangar de mantenimiento en el lado norte del aeropuerto. Por supuesto, esto no significa que no hubiera ningún objeto, sino solo que esta tripulación de vuelo no habló de ello por la radio. Nuestro análisis sugiere que existía un problema de seguridad aérea potencialmente significativo en el O'Hare International Airport la tarde del 7 de noviembre de 2006. Cada vez que un objeto en el aire puede flotar durante varios minutos sobre un aeropuerto concurrido, pero no se ha registrado en el radar o visto visualmente desde la torre de control, constituye una amenaza potencial para la seguridad del vuelo. La identidad del UAP sigue siendo desconocida. Se debe llevar a cabo una investigación oficial del gobierno, evaluar si las tecnologías de detección actuales son adecuadas para garantizar contra un futuro incidente como este. La historia del OVNI de O'Hare rápidamente apareció en los titulares de los principales medios de comunicación, incluyendo CNN, CBS, MSNBC, Fox News, el Chicago Tribune y NPR. El mundo entero se preguntó acerca de este misterioso evento, pero las innumerables preguntas quedaron sin respuesta. El 23 de abril de 2007, en el cielo sobre el Canal de la Mancha, la tripulación de un avión Britten Norman de Origny Air Services estaba a bordo de un vuelo de Southampton a Alderney. La tranquilidad del vuelo programado se vio repentinamente interrumpido cuando alrededor de las 3 p.m. el piloto notó algo extraño. Una luz amarilla brillante apareció de repente debajo del avión, lo suficientemente cerca como para generar preocupación. Inicialmente el piloto pensó que se trataba de un reflejo,
pero cuando se dio cuenta cómo la luz permanecía inmóvil en el cielo, decidió examinarla de cerca. Sacó unos binoculares y, para su sorpresa, vio algo extraordinario. Un objeto parecido a un cigarro con extremidades puntiagudas, de un vivo color amarillo, con una franja gris oscuro ubicada cerca de uno de sus extremos. Este misterioso fenómeno no solo fue visto por el piloto, sino algunos de los pasajeros a bordo también notaron la extraña luz. Preocupado y ansioso por obtener una explicación, el piloto se puso en contacto con el control de tráfico aéreo del aeropuerto de Jersey, preguntando si había tráfico aéreo en la zona. Sorprendentemente, el controlador dijo que no había señales de otras aeronaves, pero reveló que el radar había registrado algo inusual cerca de Le Casquet, un pequeño archipiélago situado a 7 millas al oeste de Alderney. La situación se volvió aún más intrigante cuando el piloto vio un segundo objeto con forma de cigarro al suroeste de Guernsey. Una vez más, el controlador de vuelo confirmó actividad de radar en las proximidades de Le Casquet. Además, un piloto de un británico Aerospace, Jetstream, de la aerolínea Blue Islands, informó haber visto un extraño punto brillante cerca de Sark, ubicado a 25 millas al sur de Alderney. El objeto parecía estar alineado de manera extraña, como si estuvieran en una misteriosa procesión en los cielos. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, el enigma se desvaneció en el aire cuando el avión del capitán Bowyer inició su descenso hacia el aeropuerto alrededor de las 15:20 horas. Los objetos desaparecieron de la vista de la tripulación y los pasajeros. Todo el avistamiento duró unos 15 minutos. El capitán Bowler no disminuyó la importancia de lo que había visto e inmediatamente compiló un informe detallado sobre el avistamiento para entregarlo a la oficina civil. La noticia llegó rápidamente a la prensa local, causando revuelo y despertando considerable interés. Además, Guernsey, la emisora de radio BBC, informó que 2 turistas desde Sark habían afirmado haber visto 2 objetos de color amarillo brillante brillando en el cielo durante un paseo por la tarde. Sin embargo, las investigaciones sobre la señal de radar detectada desde el aeropuerto no lograron dar solución definitiva. El radar primario había detectado algo, pero el radar secundario no había podido identificar nada. Además, los británicos del Ministerio de Defensa afirmaron que la zona del avistamiento no estaba dentro de su cobertura de radar y que las autoridades francesas responsables de la zona en cuestión excluyeron la presencia de aviones o fenómenos no identificados en los momentos y lugares de los avistamientos. Como el objeto parecía permanecer estacionario y no representaba ninguna amenaza para la defensa militar o navegación aérea, el misterio seguía sin resolverse. En el corazón del desierto de Nevada, bajo el vasto y estrellado cielo, se encuentra una de las estructuras más secretas y misteriosas de Estados Unidos, la infame Área 51. Este lugar, rodeado de vallas y patrullas de seguridad altamente entrenadas, ha sido objeto de leyendas y teorías de conspiración durante décadas. Pero si bien el Área 51 ha capturado la imaginación de muchos durante la segunda mitad del siglo XX, en los últimos años fue otra historia relacionada con secretos militares la que mantuvo al mundo en vilo, informa el Pentágono sobre los ovnis avistados por la Armada estadounidense. Es una historia que comienza hace mucho tiempo, mucho antes de la era de los drones y la vigilancia por satélite, cuando miradas curiosas se elevaban al cielo nocturno en busca de señales de vida o amenazas inimaginables. Pero no ha sido hasta los últimos años, con el avance de la tecnología y la difusión de los dispositivos de grabación, que el mundo ha empezado a ver y escuchar historias increíbles de los pilotos y marineros de la Armada de los Estados Unidos. Los primeros signos de algo extraordinario llegaron en 2017, cuando The New York Times publicó un artículo que conmocionaría al mundo. El título lo decía todo. El Pentágono ha gastado millones de dólares investigando ovnis. Este artículo hacía referencia al programa secreto del Departamento de Defensa, conocido como AATIP, acrónimo de Advanced Aerospace Threat, programa de identificación cuyo objetivo era investigar avistamientos
de objetos voladores no identificados, u OVNIs, acrónimo que luego cambió a UAP, es decir, fenómenos aéreos no identificados. ¿Pero qué hizo que este programa fuera tan extraordinario? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos, que siempre había minimizado o ridiculizado los avistamientos de ovnis, inició una operación tan secreta? Las respuestas a estas preguntas comenzaron a surgir a medida que se revelaron al público los detalles del programa ATIP. Se descubrió que el programa ATIP se estableció en 2007 bajo la dirección del senador Harry Reid, líder de la mayoría del Senado en ese momento, y con el apoyo de los senadores Ted Stevens y Daniel Inouye. El programa había recibido una financiación de al menos $22 millones, desviado del presupuesto negro del Departamento de Defensa, y su propósito era claro: investigar los avistamientos de objetos voladores no identificados por personal militar estadounidense. Lo que hizo que esta historia fuera aún más creíble fue el hecho de que la ATIP había reclutado expertos de alto nivel, incluyendo científicos, ingenieros y analistas de inteligencia, para analizar los datos recopilados por el radar, las cámaras a bordo de los aviones y los testigos presenciales. Estos expertos tuvieron acceso a información altamente clasificada y alarmante, que les hizo preguntarse si lo que estaban observando era de origen terrestre o si tenía que ver con algo totalmente desconocido para ellos. Los informes de oficiales militares y pilotos que habían tenido encuentros cercanos con estos objetos eran desconcertantes. Los objetos volaban a velocidades increíbles y realizaban maniobras que parecían desafiar tanto la explicación física como las leyes de gravedad. Algunos de ellos fueron descritos como tic-tacs debido a su parecido con las famosas mentas. Básicamente eran objetos con forma de cigarro que podían desaparecer repentinamente o acelerar a una velocidad impresionante, escapando de todo intento de intercepción. Uno de los casos más conocidos fue el encuentro con el USS Nimitz en 2004. Durante un ejercicio frente a la costa de California, los pilotos de combate a bordo del USS Nimitz fueron alertados por un radar a bordo que había detectado un objeto no identificado. El comandante David Fravor, con su caza FA-18 Super Hornet, se acercó al objeto y quedó asombrado por su extraordinaria agilidad y velocidad. En una entrevista posterior, Fravor describe el objeto como algo que nunca hubiera creído posible que existiera, según nuestra comprensión de las leyes físicas. A medida que estas historias comenzaron a surgir, la opinión pública se dividió entre quienes creían que se trataba de pruebas incontrovertibles de visitas extraterrestres a la Tierra y quienes creían que eran explicaciones más terrenales, pero igualmente preocupantes. Las teorías de conspiración florecieron cuando el gobierno de Estados Unidos intentó gestionar la creciente atención de los medios y la opinión pública. Pero lo que hizo que esta historia fuera aún más compleja e intrigante fueron las implicaciones geopolíticas. Si Estados Unidos estuviera realmente enfrentando una amenaza avanzada y desconocida, ¿cuál fue su origen? ¿Podría haber sido una nueva tecnología desarrollada por una potencia extranjera, o tal vez fueron fuerzas más allá de nuestra comprensión? Mientras tanto, el Departamento de Defensa sigue publicando videos oficiales de algunos de los encuentros más sorprendentes, confirmando la veracidad de las historias de los pilotos y marineros. Estos videos, conocidos como Gimbal, Go Fast y Tic Tac, muestran objetos que parecen desafiar cualquier explicación racional. Pero la pregunta seguía siendo: ¿qué pasaría ahora que el mundo conociera esta información? ¿Cómo reaccionarían las naciones extranjeras? ¿Y qué haría Estados Unidos para afrontar este desafío aparentemente insuperable? Mientras los medios de comunicación y el público siguen exigiendo respuestas, en 2020 el Pentágono anunció la creación de una unidad especial dedicada, el UAP Task Force, para la investigación de fenómenos aéreos no identificados. Este grupo de trabajo heredaría el trabajo del programa ATIP e intentaría arrojar luz sobre estos enigmas en los cielos. 2021 trajo más novedades cuando el Pentágono confirmó oficialmente la autenticidad de los videos publicados anteriormente y afirmó que los UAP representaban una amenaza para la seguridad nacional.
Si bien muchas preguntas seguían sin respuesta, el anuncio del Pentágono arrojó nueva luz sobre este asunto, haciendo que muchos consideraran las hipótesis de que los UAP representaban un enigma mundial. Los acontecimientos que hemos detallado son solo la punta del iceberg de una historia mayor ambientada en nuestros cielos. A lo largo de décadas, cientos de aviadores se han encontrado ante fenómenos extraños y a menudo inexplicables, y por miedo a ser juzgados por sus colegas, considerados locos o incluso despedidos de sus trabajos, muchos decidieron guardar silencio y llevar su secreto a la tumba. Y al final del día, ¿quién puede culparlos? Pero afortunadamente, también hubo quienes tuvieron el coraje de hablar e investigar lo que sucede en nuestros cielos. El camino hacia la verdad aún está lejos, pero no hay duda de que poco a poco nos vamos acercando a ella, y eso es lo que más importa. Pero tenga en cuenta que la verdad no implica necesariamente el descubrimiento de la existencia de extraterrestres y ovnis en nuestro planeta. Muchos testimonios, incluidos algunos que has escuchado en este documental, sin duda pueden tener una explicación racional y científica. Como bien sabemos, se necesitan pruebas excepcionales para afirmar afirmaciones excepcionales. Sin embargo, siempre hay historias testimoniales de las que nadie puede tener una respuesta certera. A veces lo único que nos quedan son teorías, ya sean racionales o proyectadas hacia un mundo de misterio y maravillas, que ya no plantea la pregunta, sino que afirma que no estamos solos en el universo.